Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompañan hoy un arquitecto y un micólogo. Dos personas que están aquí para platicar acerca de los hongos, de cómo se identifican, de cómo se disfrutan, cómo se convive con ellos en términos científicos, pero también en términos culinarios, en términos de paseo, de disfrutar la riqueza biocultural de nuestra región de Jalisco y sobre todo del bosque de la primavera que rodea a la ciudad de Guadalajara, que está a un lado, que colinda con la ciudad de Guadalajara. Esta área natural protegida que en estos días se celebran 45 años de que se haya decretado como una área natural protegida. Ha cambiado su denominación en esos años, lo que significa que es un área que los ciudadanos de Jalisco, de Guadalajara, protegemos para que se conserven así. Quiero darle la bienvenida aquí esta tarde a Otoniel Barajas, que es arquitecto, pero también autor de un libro de identificación de los hongos, que ya nos platicará un poquito cómo fue que empezó a adentrarse eso, pero se especializó en la fotografía específicamente de los hongos. Otoniel, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. No, al contrario, que estés aquí con nosotros, muchas gracias. Y aquí trae su guía, ahorita se las enseñamos. Y también quiero darle la bienvenida al biólogo, micólogo de la Universidad de Guadalajara, y por muchos años profesor investigador acá en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y organizador, entre muchas otras cosas, de estos encuentros con la gente del campo que conoce de los hongos, con estos paseos de turismo o etnomicoturismo. Luis Villaseñor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Víctor, y un placer, y también a Otoniel la oportunidad de convivir aquí. El placer es mío. Luis, muchas gracias. Otoniel, empecemos platicando un poquito acerca de tu contacto con el mundo de los hongos. Arquitecto, venías de un mundo muy específicamente del diseño, de la arquitectura, lo cual incluso, y ya me lo platicabas tras bambalinas, terminó por mostrar un poquito terminaste por traducir esas técnicas, esas tipologías de los planos a la manera de presentarlo en una guía visual de los hongos. Pero ¿dónde fue el primer contacto? ¿Qué anda haciendo un arquitecto entre los hongos? Bueno, mira, yo tengo una personalidad que se denomina polímata, ¿sí? Es una personalidad que está basada, o más bien dicho, que se caracteriza por una cierta compulsión y obsesión por el conocimiento y por el hacer distintas actividades. Entonces, a la par, digamos, de que voy a cumplir 50 años de fabricar y diseñar muebles, ¿sí? Soy arquitecto, he incursionado en la ingeniería industrial, estableciendo cadenas de producción y sistemas automatizados. Me gusta mucho, por ejemplo, la filosofía. Escribí un libro sobre filosofía de la religión, específicamente ateísmo. Estoy ahorita desarrollando otro libro sobre filosofía existencialista, ¿sí? Acerca del sentido de la vida. Me gusta también, por ejemplo, el bricolaje, el hacer cosas, componer cosas, trabajar materiales, diseñar cosas. Ahorita estoy estudiando la licenciatura de psicología. O sea, tengo diversas, entre muchas otras cosas, sí, lo que les menciono, diversas aficiones y intereses en mi vida. Otro interés que ha dominado mi vida desde la adolescencia es el contacto con la naturaleza. He hecho prácticamente todos los deportes que se pueden hacer en la naturaleza, desde el buceo, cañonismo, escalada, montañismo, senderismo, bicicleta de montaña. Y ese contacto con la naturaleza, digamos que ha moldeado mucho de mi visión y el disfrute de la vida en contacto con los seres vivos, con los paisajes, etcétera, etcétera.
Eso me llevó con el tiempo a aficionarme a la fotografía, el estar observando los maravillosos seres vivos que tú puedes ver en cualquier lugar natural, ¿sí? Desde plantas, animales, vertebrados, invertebrados, insectos, ¿sí? Hay una diversidad enorme de vida cuando te introduces de manera un poco más profunda en la naturaleza, y eso obviamente te lleva a querer plasmar en una fotografía toda esa belleza que estás viendo, ¿no? Tantos objetos interesantes desde el punto de vista intelectual, ¿sí? O estético, de ver cómo funcionan, ¿sí? Cómo se reproducen, qué son, etcétera, etcétera, ¿sí? Y además por su belleza, simple y sencillamente, ¿no? Eso me llevó a fotografiar de manera ya un poco más minuciosa tanto insectos, flores y hongos. Como no tenía ni la menor idea de lo que estaba fotografiando, porque tenía una carencia total de instrucción biológica en esa época, puse un anuncio en las universidades que tenían carreras relacionadas con la biología, en los cuales literalmente les decía a los principalmente maestros y alumnos que les daba clases gratuitas de fotografía macroscópica, o sea, fotografía de acercamiento. Afortunadamente, la primera persona que respondió a mi anuncio fue la doctora Laura Guzmán Dávalos, ¿sí? Que es una reconocida micóloga mexicana, de las más prestigiadas de México, y que es directora del Departamento de Micología de la Universidad de Guadalajara. Ella me hizo saber que le habían dado una cámara fotográfica para su departamento, una cámara profesional, y que quería que le enseñara a utilizarla y a fotografiar hongos, ¿no? Entonces nos vimos en la primavera. Ella rápido localizó algunas especies de hongos y empezamos a trabajar en ello. Y en el ínter ella me fue platicando acerca de qué eran los hongos y un montón de características que yo desconocía totalmente. Me dejó tan asombrado y tan maravillado la cuestión biológica de los hongos, ¿sí? Y que se complementaba muy bien con la riqueza de colores y formas que fotográficamente los hacían objetos estéticamente muy valiosos para mis incursiones, ¿no? Entonces los empecé a fotografiar. Y además los hongos pues, son seres estáticos. Entonces puedes tomarte todo el tiempo del mundo para hacer una muy buena fotografía, ¿sí? No corren ni vuelan. ¿Verdad? Los andas correteando ahí por todos lados. No es como los niños que a ver, voltea para acá o algo, sí. ¿No? Pues total que después de esa reunión y de ese interés que me despertó la doctora Laura, empecé ya a fotografiar de manera casi exclusiva hongos, ¿sí? En las temporadas de lluvias, la primavera es un jardín maravilloso de hongos, ¿no? Entonces el problema era que seguía yo sin saber qué es lo que estaba fotografiando, ¿sí? Tenía unos especímenes hermosísimos, los fotografiaba y quería ponerles nombre y apellido y no tenía ni la menor idea. Entonces me di a la tarea de localizar libros micológicos, guías micológicas específicamente, pues primero de México, ¿verdad? Afortunadamente en ese tiempo cayó en mis manos una pequeña guía que Luis, ¿sí? En compañía de su esposa y otras personas hicieron, ¿sí? Que me ayudó por lo menos a saber qué especies, ¿sí? Podía yo encontrar en la primavera. Desgraciadamente el nivel de detalle y sobre todo fotográfico no era el que yo esperaba como una persona totalmente visual, ¿no? Todo mi foco está en la cuestión visual, en la forma, los colores, etcétera, etcétera. Y este es un libro científico, sí, que tenía una descripción detallada de las características, etcétera, etcétera, sí, pero que me dificultaba a mí, como una persona totalmente externa a la micología, el poder lograr una identificación con esas descripciones. Yo necesitaba ver que lo que tenía en la naturaleza y lo que tenía en la guía era lo mismo, ¿no? Entonces, localicé otras guías, entre ellas las del doctor Gastón Guzmán, padre de la doctora Laura. También libros técnicamente impecables, pero también con una carencia fotográfica notoria. En ese tiempo empezaba Amazon a vender libros y música aquí en México,
Y a través de Amazon pude conseguir guías micológicas de los países del primer mundo, ¿sí? Cuando me llegaron y vi, dije, esto es lo que tenemos que tener en México, ¿sí? Y de una manera tanto ingenua o ilusa o digamos un poco disparatada, ¿sí? Me vi yo haciendo una guía que fuera igual o mejor que las que había conseguido. Fui con la doctora Laura, después ya había pasado algunos meses o quizá un año, no sé. Y le dije, Laura, quiero hacer una guía micológica. La verdad es que por respeto no se rió de mí, ¿verdad? Porque yo no sabía nada, ¿sí? Entonces, pues, de alguna manera respetó mi entusiasmo, me dijo, sí, mira, pues qué bueno, ¿no? Oye, ¿me puedes dar algo de bibliografía, algo? Y sí, digo, muy cortés y todo, pero ella nunca lo creyó, ¿sí? Y obviamente nadie lo hubiera creído. Entonces, al paso del tiempo, ¿sí? De una manera metódica, sistemática, fui recorriendo la primavera, ¿sí? Tomé 14,000 fotografías, ¿sí? De muchísimos especímenes. Duré 12 años fotografiando. En esos mismos 12 años empecé a estudiar micología, específicamente taxonomía micológica. Cómo identificar un hongo, ¿no? En ese tiempo ya había un acceso bastante grande acerca de páginas de las mejores instituciones a nivel internacional, donde había trabajos micológicos muy notables, muy precisos, muy concisos. Y había una comunidad micológica, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde ya había una diversidad enorme de fotografías, ¿sí? De identificaciones de muchas especies. Y como los hongos son organismos cosmopolitas, ¿sí? Digamos que muchos de los hongos que tenemos aquí en México están en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, y muchos de ellos también están en Europa, y otros muchos, incluso hasta en Australia, ahí compartimos algunas especies. Esa diversidad, digamos, de oportunidades de visualizar las especies me llevó a tener una cierta certeza y precisión en la identificación. Obviamente consulté miles de imágenes para identificar una sola especie, miles, ¿sí? En primer lugar, por mi desconocimiento. En segundo lugar, por el compromiso y, digamos, el riesgo de hacer una identificación inadecuada, fallida, errónea, ¿sí? Cuando terminé la guía, ¿sí? Ya había yo establecido ciertos contactos con micólogos muy prestigiados, que eran, digamos, líderes, ¿sí? En sus determinadas áreas de grupos o familias de hongos. Les mandé las secciones que a ellos les podía corresponder, y muy cortésmente todos me ayudaron, ¿sí? A identificar hongos que yo no había logrado acercarme al género, ¿sí? Ellos me dijeron, mira, busca por este género. Entonces ya me dieron una idea por dónde irme, ¿sí? Ya una vez identificados, me dijeron, oye, este nombre ya no es el actual, actualízalo, ya lo conocemos esto ya lo pasamos de un grupo a este otro, etcétera. Información muy valiosa, que agradezco mucho de esas personas que hayan considerado ayudarme. Al final, cuando tuve totalmente corregido y terminado el libro, se lo mandé a la doctora Laura Guzmán con la petición de que en primer lugar lo revisara, y en segundo lugar que me hiciera el prólogo. Se portó muy amable. Ella duró 9 meses revisando mi guía, ¿sí? Se tomó 9 meses de su tiempo, ¿sí? Obviamente que no lo hizo de manera constante, pero sí de manera continua, ¿sí? Y me hizo un análisis completo de mi libro. Me pasó unas correcciones de 3 o 4 especies que también ya habían cambiado de nombre. Una que estaba mal identificado, que era muy cercana, pero no era la misma a la que yo había llegado a identificar, ¿sí? Y me hizo un prólogo que cuando lo vi, casi me salieron las lágrimas de agradecimiento, ¿no? De la manera en que elogió mi trabajo y que validó mi libro. Y esa quizás sea la mayor
aportación que haya hecho el mundo o la comunidad científica de mi libro, digamos que aprobarlo, revisarlo y aprobarlo. Entonces, a partir de allí, la maquetación del libro, en primer lugar el diseño, la maquetación, los textos, la distribución de las imágenes, todo el trabajo lo hice yo, ¿sí? Con excepción de esa ayuda que tuve de personas muy valiosas. Y digamos que el ingrediente más valioso que yo le otorgo a mi libro, y he visto que los lectores aprecian, es que es un libro que está totalmente basado en imágenes. Como arquitecto, me di a la tarea de hacer unas tomas fotográficas que tienen mucho que ver en la arquitectura, como planta, alzado, corte, detalle, etcétera. Y esos son elementos visuales muy valiosos para comparar un ejemplar que tienes tú en la naturaleza, ¿sí?, con el género y la especie a la cual pertenecen. Entonces, ese método de identificación está basado en 3 pasos muy concisos y muy rápidos para llegar a su identificación, si es que ese espécimen que está en la naturaleza está descrito en mi libro. Uh-huh. ¿Sí? En 3 pasos muy rápidos, uh-huh, puedes llegar a su identificación. Con una guía tradicional, con cualquier guía tradicional, ¿sí?, para que hagas tú eso, ¿sí?, necesitas revisar la guía de cabo a rabo, ¿sí?, para encontrar las similitudes y las descripciones, uh-huh, ¿sí?, muy extensas, verbales, ¿sí?, escritas, ¿sí?, de cuáles son las características. En mi libro primero empiezas a relacionar rápido cuál es la forma. Si tiene pie, no tiene pie, ¿sí?, si tiene sombrero y pie, si es globoso, si tiene forma coraloide, ¿sí?, o si tiene formas diversas. Esa es la primera. Entonces rápido tú ves el hongo y ya, pues tiene esta forma, ¿sí? La segunda, sí, es ver dónde crece. Uh-huh. Si crece en el suelo, si crece sobre madera, etcétera, si sobre estiércol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ya te da otro rasgo de identificación. El otro es el color de la esporada. La esporada es el depósito de esporas que se puede notar tanto en las láminas o en los tubos del hongo, en su superficie, o en el piso, ¿verdad?, en el sustrato donde esté creciendo. Entonces el color, eso lo puedes identificar muy fácil con una lupa, ¿sí?, o dejarlo un tiempo sobre una hoja de papel blanca y negra para que veas el color, ¿no? Teniendo esos rasgos de identificación, ¿sí?, rápido pasas, o sea, vas como palomeando y te vas yendo por uno de los caminos, ¿sí?, te vas a 22 grupos, ¿sí?, que van reuniendo las características de todos esos hongos, ¿sí?, uh-huh, con sus distintas características. Esos 22 grupos ya reúnen más o menos una docena de especies, ¿sí? Cada una de esas especies están ya por separado descritas en una página donde se muestran las características ya puntuales y particulares de cada una de esas especies. Si esas 3 cosas te coinciden, llegas a una identificación muy, pero muy cercana, ¿sí?, a la realidad. Luis, tú platícame, vienes del campo de las ciencias biológicas, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, con una larga tradición en el estudio de los sistemas naturales en el occidente de México. Pero al mismo tiempo de que eres académico, de que hiciste investigación ahí en el departamento, eres una persona que se ha adentrado mucho también con las comunidades que conocen de los hongos y con su relación con ellos. Platícame un poquito acerca de este otro lado, el conocerlos a los hongos desde la gente del campo, de las comunidades indígenas, y después platicamos cuál es el cruce entre eso y las guías. ¿Qué hongo? Pues gracias por la invitación, Víctor. Sí, yo soy un micólogo, de hecho, y yo es ver cómo el homo, sí, aprovecha o usa los hongos, ¿no? De una manera no sabemos de qué. Eso es lo interesante, ¿no?
Entonces hay muchos aprovechamientos sobre el hongo. El más que se le da eso es los que todos conocen es los alucinógenos como tal. Pero tenemos los comestibles, ¿no? Medicinales, tintorios, lúdicos, hay un montón, dependiendo del lugar, ¿no? Y la zona y los grupos étnicos. Sabemos que hay más de 50 grupos étnicos, ¿no? En todo México, ¿no? Bueno, perdón, unos 58, otros 60, y esos aprovechan de una manera u otra el recurso hongo, ¿no? Y claro, todos le pueden nombrar diferente. Si vamos acá con los huicholes, ellos les nombran yacuá a los hongos, ¿no? Si vamos por acá para el lado de Mazamitla, de parte de Michoacán, yo encontré que le llaman las terecuas. De hecho, sí, pero se me hizo raro que Mazamitla, que es la parte de Jalisco, también les llaman terecuas. Es interesante, ¿no? Y luego por acá para el sur de Jalisco les llaman congos, ¿no? Ahí está como el congo, que es por ahí de Nahuas y luego Tomíes. Y luego es interesante, ¿no? Entonces todo ese tipo, y luego si vas, he ido con los tlahuicas también, que por ahí le llaman sho, ¿no? Por eso es que hongos, ¿no? Entonces es interesante en cada lugar, ¿no? Tienen nombres, utilizan y de una manera aprovechan los hongos, ¿no? Y hablamos de que ese aprovechamiento de los hongos, ellos saben, ellos tienen la suerte de estar en los bosques y aprovechar ese recurso hongo, que es en temporada de lluvias. Y eso es cuando uno va, ellos conocen, saben cuándo, dónde y en qué lugar crecen y más, hasta allá en algunos lugares sobre algunos árboles, tanto de pino como de robles, sabes que esos hongos crecen. Y también la temporada. Entonces, si vas a uno, te voy a decir, en el caso de acá de Juanacatlán, con Don Lupe, es un honguero de Juanacatlán, él te dice, este hongo lo vamos a encontrar en el roble de hoja chica, que es el chumbel o el chumbelante. Es interesante, el Leophyllum, que hay que probarlo, está riquísimo en caldo. Y luego también dice, y luego que en el de roble de hoja ancha, que es el chumbele que sí se comen. Entonces es interesante eso, pueden distinguir las especies de hongos y también los hongos que no se comen. Entonces, y luego también, ellos saben cuándo hay que ir. Te digo, yo me acuerdo, te comentaba que el primer día que me dijeron, que dicen, vamos a recolectar hongos, pues dice, bueno, pues vamos, ¿no? 5:30 de la mañana, ¿no? Dice, pues oye, es oscuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, pues hay que ir al bosque, ¿no? Pues dices, tú no te replicas, tú vas con ellos y haces lo que ellos dicen y hacen en el bosque, ¿no? Y claro, te preparan. Entonces yo recuerdo que también ellos cargan lo que son las cubetas, ¿no? Ya si te vas a otros lugares, pues están en canastas, ¿no? Pero pues claro, es ver con ellos cómo caminan, ¿no? Y qué hay que hacer con ellos, ¿no? Y llegamos en la parte cuando estaba oscura y dije, bueno, pues estamos en el bosque ya y empieza a aclarecer, ¿no? Y entonces ya dicen, vamos caminando, y ya empiezan a caminar. Y claro, o sea, no nomás eran ellos, o sea, con los que iba más gente. Entonces hay una competencia por ir a recolectar hongos por lugares donde recolectan hongos, ¿no? Por buscar sus hongos y eso es lo interesante. Entonces, no solamente, o sea, hay familias y núcleos que se dedican a recolectar hongos en temporada de lluvias. En cualquier lugar podemos hablar, a lo mejor en la primavera también tiene que haber. Yo nunca he ido para allá y con personas de ahí, pero yo pienso que sí, la gente ahí, si vas a Mazamitla también va a haber, si vas a Tequila también, si vas, yo creo que a Sierra de Quila, San Sebastián de los que conozco, cualquier otro lugar donde hay bosque, la gente, yo creo que conoce unos hongos de los más que creo que todos recolectan, y creo que si alguien le pregunta a su mamá o a su abuelita, es el champiñón silvestre, el hongo de bolita, blanco y rosado. Es el que creo que en todo Jalisco se consume. Sí. Porque todavía pregúntale si verás que sí, todavía y luego sigue el hongo bola, un hongo riquísimo que lo compramos por ahí, lo venden en San Martín de las Flores y en los mercados de aquí de Guadalajara. En las primeras lluvias que son junio y julio, más o menos depende de junio y julio, encontramos esos hongos y los recolectan y los venden ahí. Pero entonces, aquí lo interesante es que es el conocimiento que tienen los hongos en cada región, ¿no? Tú puedes ir con los huicholes y ellos pueden conocer. Hay una diversidad así como, o sea, podemos ir, bueno, no hay una guía completa de los hongos de la Sierra Huichola, porque tampoco, o sea, tenemos fotografías de todos los hongos que hemos recolectado en la zona, pero no puedes, bueno, es titánico trabajo que dijo Toniel de 15 años, pues es trabajo titánico, ¿no? En el caso de nosotros, pues a veces hay que sacar resultados, porque te piden que en 1 o 2 años hay que sacar resultados, pues entonces sacas algunos libros pequeños en los cuales promueves de alguna región los hongos, sacas ciertas especies que son los que, aquí lo interesante conmigo es que qué hongos son los que aprovechan ellos. Si hablamos que en México se aprovechan más de 400, podemos decir más de 400 especies de hongos comestibles, en la Sierra Huichola nomás aprovechan ni 35. ¿Sí? Y en Jalisco yo pienso que no se aprovechan ni 100. Han de haber como unas 150 comestibles que no se aprovechan. El grupo que es más micófago, que aprovecha más los hongos, son los tlahuicas del Estado de México, la parte de Morelos, que como es una alrededor de 150 especies de hongos comestibles. Fíjate, ¿dónde están las otras, los 150 hongos que están por ahí? Están repartidos en las comunidades o en los, ¿cómo se llama? En los grupos étnicos que están aquí y allá.
Yo me acuerdo que cuando vinieron acá, hacemos intercambio también. Habemos entomicólogos a nivel en todas las universidades, bueno, en algunas universidades. Y hacemos intercambio entre nosotros también y llevamos gente para que haga intercambio sobre eso. Yo me acuerdo que llevé los de Juanacatlán a Chapingo y también con los hongueros de los tlahuicas para que vieran cómo se manejaban las ferias y cómo también ellos consumían ciertos hongos. Y me acuerdo que vinieron, y luego pues en el 2018 vinieron para acá después los tlahuicas a Juanacatlán. Y en el caso de Juanacatlán ellos comen alrededor de 15 hongos más o menos, consumen. Y de hecho los tlahuicas pues como más de casi 160, ¿no? De hecho encontraron 3 hongos que ellos no consumían, ¿no? Eso es interesante, pues dices, bueno, ¿dónde están los hongos? Pues esos son los que están los otros 250 tipos de hongos, ¿no? O sea, aquí pueden comer 3, 14, pero los tlahuicas no comen todos, ¿no? De los 400. Entonces es interesante que en una región sí comen y otros no comen. Entonces, aquí lo importante es valorar el trabajo que tienen los que son recolectores de hongos tradicionales en México, en lo que hace de aquí de Jalisco, ¿no? Pero que ellos tienen el saber y dicen cuáles hongos son los que hay que recolectar para comer. Porque ellos te dicen que solamente, en algunos grupos étnicos dicen, solamente vamos a comer los hongos que, solamente vas a recolectar los hongos que vamos a comer. Los demás no, los demás tienen y cumplen una función en la madre tierra, ¿no? Como tal respeto. Como tal. De hecho, los huicholes, es más, los huicholes también creen que un hongo es que ahí le llaman yacuá. De hecho, a los hongos les llaman yacuá. Un hongo puede tener que alguien murió y puede reencarnar en un tipo de un organismo vivo, ya sea planta, animal o hongo también. Eso es interesante. Entonces, por eso digo, es el respeto también a la naturaleza sobre los hongos, en el caso de los huicholes, ¿no? Pero también, o sea, me refiero a que ellos tienen respeto por recolectar solamente los que van a aprovechar y los demás, ¿no? Y en el caso, te digo, uno aprende en cada comunidad donde va y por eso los invito a que vayan. O sea, el ir a recolectar con personas de esos están en el conocimiento, por eso de mis reglas es eso, ¿no? Yo como te decía, voy a comer lo que ellos comen. Claro, no te van a envenenar. Ellos te van a decir, yo me como eso. Los demás dicen, ay, oye, pero yo le puedo decir, es que ese se come. Yo eso no lo como. Ellos tienen la regla de no comerlo, porque si no lo conocen, no se lo comen. Y tú sigues mejor esa regla. Claro, yo también por eso. Lo que comen de la región, eso me como yo. Y ellos te van a decir, esos lo recolectan. Y luego, pues lo más rico de ellos es que es cómo lo preparan después, ¿no? Como saben que salga el sabor, que se aproveche. Y esa es la idea de cómo ellos preparan los hongos, ¿no? Por eso, en cada región tú vas a ver de qué manera aprovechan los hongos, ¿no? Lo más sencillo en el caso de un lugar es que los ponen por al comal. Es lo que se tiene de tiempos prehispánicos, todos se ponían al comal. Y eso es más rico, o sea, le pones en clase y ya le pones sal y todo eso. Los huicholes, en el caso de aquí, de algún grupo del grupo de Tateiquía, es el lugar de la madre tierra, ahí ellos como no tienen tantas cosas que aprovechar, bueno, cómo elaborarlos, los pueden hacer en caldo. Sí, agua nada más y el poco de sal y ya es todo. Un chile, un cucuri, un chile verde y las tortillas y ya con eso te llenas, ¿no? En el caso y otros lugares donde pues son más elaborados. Ya ahorita en el caso de las recolectas de algunos ya que hacen algunos pues, étnicos, ya hay muchas preparaciones sobre hasta el mole. De hecho, te digo, en el caso de algo me fascinó fue las alvelas, ¿no? Una forma de elástica que tienen esas alvelas, ¿no? Hay muchas alvelas, casi la mayoría se comen. Pero hay que saber que esas alvelas en su mayoría tienen micotoxinas. Y esas micotoxinas ellos no saben que hay que eliminarlas, que siempre que no hay que comerlas, o sea, crudas, que hay que elaborar un tipo de cocción y aplicarle calor. Y en el caso ya sea hervidas o en el caso de aquí las fritas, yo los como tipo así como tripitas, fíjate, con unas de estas tortillas hechas a mano azules y luego con una salsa mortajada. Entonces va a variar, ¿no? El lugar donde van, o sea, y cómo la preparación, es lo que te digo. O sea, aquí es importante cómo en cada lugar, y o sea, va hasta el nombre. Te puedo decir que en el caso de ahí hay un hongo que le llaman el Hypomycin lactiflorum, que algunos lo conocen como trompa de cerdo, hongo colorado, trompa de cochino. En el caso de aquí de Jalisco, aquí le llaman nacá, los huicholes nacate, oreja. Y luego si vas para acá, para el lado de Juanacatlán, la parte sureste, le llaman a unos Santinaca o San Bartolo. Entonces es interesante, pero fíjate, o sea, pero es el mismo hongo, o sea, nomás cambia el nombre. Sí, el nombre común que y la tipo de preparación también, ¿no? En el caso de los huicholes lo hacen como tipo, lo muelen en la piedra y lo hacen como un tipo de
de crema de hongo. Ujú. Mientras que acá lo pican y lo hacen como tipo carne, Ujú. porque es un hongo, un mucoparásito que parasita al género Rúsula y Lactarius, que son blandos, y luego cuando lo parasita, lo vuelve rojo y lo vuelve como duro. Sí. Entonces parece como tipo carne. Por eso algunos lugares le dicen que los hongos son la carne del bosque. Y claro, cabe señalar que son nutritivos. Está en la comparación entre la carne y los vegetales, está en medio de esos. Pues son más en proteínas y aminoácidos contienen, ¿no? Pero aquí lo interesante es que cómo preparan en cada lugar y cómo le llaman nombre. De hecho, ahorita que estamos yendo con las ferias, de hecho en Mixtlán, fíjate, le llaman hongo langosta. Cabe señalar que es porque vienen ya, la gente viaja mucho a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y ese no se tiene reporte de que se consumía ahí. Hasta que la gente lo pidió, dije, oye, que el hongo langosta. Bueno, pues aquí no hay langostas en Michoacán, ¿no? En Mixtlán, ¿no? No hay costa ni nada. Parece que la gente que viaja a Estados Unidos allá se le conoce como el lobster. o sea, langosta, ¿no? Lobster. Ah, ok. Pero por entonces, por eso su digo, color, un color anaranjado, anaranjado amarillo que le dan. intenso, Ajá. Pero yo rojizo. digo, bueno, pues, ¿esto de dónde salió? Si no se consumía, pero es como cómo se va adicionando un hongo, ¿no? Que estaba ahí, que no lo consumían, pero que la gente de Estados Unidos que viaja de aquí para allá, ya le ponen nombre, ¿no? Porque pues vas a otro lado, acá Santinaca, Nacate, entonces es interesante, ¿no? Porque es un hongo tradicional que se maneja en los lugares. Entonces, eso va a variar porque por eso, cuando vais a una región, come nomás lo que ellos te ofrecen y cómo lo preparan. Y eso es lo interesante para vivir. Y hay muchas ferias a nivel nacional. Aquí en Guadalajara ya ves, están las ferias, viene la de Mixtlán, viene la del Cucba. No sé si vayan a hacer más. Anteriormente teníamos 7, ahorita ya no. Pero es donde aprendes ahí. Pero también, vayan en México, hay muchos grupos étnicos que hacen micoturismo y ferias del hongo. Ahí aprendes del nombre, cómo los mencionan, cómo los utilizan, cómo los preparan. Ujú. Porque como dijo Estoniel, es muy difícil ver tú puedes ver el hongo y te puedes hasta equivocar. Y luego el tamaño del hongo, el hongo puede ser joven o maduro, puede variar con el hongo que le decía, que también el hongo azul, que aquí Lactarius índigo, se come a nivel mundial. Pero aquí por los hongueros tradicionales, recolectores de Jalisco, como son los huicholes, no lo comían porque lo consideraban, ese color azul era un color venenoso. Entonces es interesante ese rollo, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y uno como entomicólogo dices, bueno, si hablamos de que hay una diversidad de hongos y que hay más de 400 hongos y tú nomás aprovechas 13, 15, ¿cómo le haces? Tampoco puedes decirle, cómetelo, ¿no? Hasta que veas que te lo comes, tú lo preparas y dices, bueno, estoy vivo, ¿no? Ya le hablas, estoy vivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Juanacatlán y los de Tequila, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque dices, bueno, pues tanta de esta. Los cuchillos no lo comen, a la fecha todavía no lo comen. Don Lupe de Juanacatlán, me acuerdo que lo cocinamos y años y nada. El de Tequila ya aprovechó lo de como era guía, ya era un poco más susceptible, porque es un hongo fácil de identificar, sí. Claro, hay hongos que son difíciles de identificar y decir, reconocer que son, porque se pueden confundir con otros, como las guías hay que revisar. Por eso cuando es bueno especificar, como dice aquí, pero si se puede confundir con fulanito y fulanita, ¿no? Por eso las guías son interesantes también, porque te ayudan. Y te ayudan a ver si un momento no te vas a equivocar y dices, bueno, oye, pero es que se parece. Y como dijo, todo está escrito ahí en las pies, formas. Y si no concuerda y si tienes duda, mejor no lo consumas. Especialmente si hay uno que se le parezca. Sí, así es, como dijo, algunos que tenemos los más mortales aquí. Ajá. Y sí los tenemos. Y si hay uno parecido, mortal, más vale que mejor. Entonces, la idea. Pero en el caso, por ejemplo, del azul, no. El azul no hay otro azul. Ya se acepta, te digo lo que te decían, en la feria del hongo de Tequila, que pidieron que hiciéramos una feria, querían que le hiciéramos en julio, porque es cuando sale el hongo amarillo, ¿no? Que es el que más comen. Okay. Pues no se puede porque tenían mucho trabajo. Y resulta, pues lo pasamos a agosto. Sí. Y fue la coincidencia que es cuando abundaba el hongo azul. Y fue interesante, ¿no? Porque ya pues lo pusieron como logo. Yo siempre he dicho, el agave azul con tequila y luego tequila y hongo azul, pues bien, hongo azul, pues iba re bien, ¿no? Y es como todo, ¿no? Aquí lo interesante es aprovechar cómo lo aprovechan en cada lugar los hongos, ¿no? Cómo lo preparan, porque si fijo, varía mucho, te digo. Hablamos también del hongo bola. El hongo bola aquí se vende mucho en temporada en los mercados de Guadalajara, en los tianguis. De hecho lo traen de San Martín de las Flores y es muy riquísimo. Pero en los alrededores de todos los lugares la gente pregunta, y verás que todos buscan ese hongo, el hongo bola. De hecho en el Cucba, todos los que son del lado de Sistán y de Nestipal, ellos recolectan el hongo bola y es un hongo muy rico. Si tú vas a Juanacatlán, le llaman tumbates, las porras, perdón. Y no sé por qué le llaman porras. Vas para acá, para Juanacatlán, y es tumbates o huevos de toro
o de suegra, bueno, tienen muchos nombres, ¿no? Y acá le llaman, los bicholes le llaman pinole, munturri, que quiere decir pinole. Es un hongo que cuando es joven, hasta es carnoso, lo ves, lo partes y está riquísimo, esponjoso se ve. Pero ya cuando se hace polvo, o sea, cuando madura se hace polvo. Ajá. Acuérdate que el pinole es una forma de polvo. Ajá. Y ya en el caso de aquí, este hongo ya pues es medicinal. Esas esporas pueden utilizarse para anticoagulantes, para cicatrizar. O sea, es como todo un ¿no? Entonces es interesante cómo en algún lugar ese hongo lo aprovechan y en otros lugares no lo aprovechan. Sí, te digo, puede decir que los bicheros en este lado se aprovechan a uno que le llaman nema, ¿no? Que es un hongo rojo que le llaman nígado. Mientras que acá vas a Guanacatlán no lo aprovechan. Uh-huh. Entonces hay lugares donde por eso decía que en el caso decía que de los 400 hongos comestibles, más de 400, pues en algún lugar sí no aprovechan los hongos. Y eso es lo que hacemos en Nomicolo, tratar de ver de qué manera ese pues, puede aprovechar. Claro, y uno de los fuertes es aprovechar las guías, ¿no? Para saber qué es lo que hay de hongos en el lugar y decir, bueno, está es fácil de identificar, recolectarlo y ya poder aprovecharlo para que las comunidades de pueden aprovecharlo. Uh-huh. Y como todo, pues que sea avalado por, como dijo, las guías deben ser avaladas por la parte científica, ¿no? Todos podemos, a veces hay gente que puede avalar, ¿no? Pues claro. Perdón, me refiero a que puede sacar guías y decir, bueno, pues, pero ¿qué tan cierto es que están identificadas las especies? Pues a veces sacan guías, los micoturismo también. Digo que en micoturismo está pasando esto mucho seguido, que tenemos mucho alumno de biología que a veces ya tomaron la clase de hongos. Una cosa es que haya tomado la clase de hongos y otra cosa, pues ve acá 15 años sacar un libro, ya se casi experto con hongos, ¿no? Y acá pues es un semestre y todo, y dice, ya sé de hongos. O a lo mejor ya hiciste una tesis con hongos, ya identificas hongos. Uh-huh. Pero hay gente que dice, pues porque a veces dice, tenemos micólogo experto. Pues ahora es experto, no, es micólogo, nomás todo ya. Y sabes de hongos, sí sabes, pero ¿quién es? ¿Cómo lo avalamos? Pues hay que avalar quién está haciendo por qué, para que no pase intoxicaciones o ese tipo de cuestiones. Uh-huh. A lo mejor envenenamientos mortales. Intoxicaciones pasan, pero pues es de eso. También hay que señalar que hay gente que es susceptible a hongos, ¿no? Que puede ser, a lo mejor tú puedes comer hongos y a lo mejor te hace daño. ¿Por qué? Porque eres alérgico, ¿no? Podría hacer eso también. Entonces hay que revisar todo ese tipo de cuestiones. Pero sí, revisen cuando vayan a unos días o vayan a un micoturismo como tal, ver que las gentes que están participando, o sea, un honguero tradicional de la región, o vaya un micólogo que sepa de hongo. Uh-huh. Porque, bueno, también hablamos de, o sea, como el caso de aquí de Otoña, ¿no? Yo cuando hago micoturismo también, hay gente que no come hongos, pero que le gusta tomar fotografías de los hongos. Uh-huh. Hay gente que nomás pone los hongos y se emociona por un hongo tan pequeño, sí, es interesante. Yo me quedé, dije, no encontramos hongos, encontramos grandes, pero pequeños. Y la gente, o sea, va a disfrutar la naturaleza, pero de una manera en la cual hay gente, yo me acuerdo que llevé una gente y me dice, no va a comer, no como hongos, vengo por fotografiar los hongos y yo, mira, o viene por convivir con la naturaleza. El simple conocimiento. O sea, eso es lo interesante, por eso te digo, o sea, te quedas así asombrado porque uno espera, pues quieres encontrar un hongo grande y todo ese tipo de cuestiones y esa es la idea, ¿no? Sí. Y eso es importante porque la guía de Otoniera a mí se me hace muy importante por el caso de endomicología, por ver el recurso fúngico que está ahí, y ahorita la funga, ¿no? La funga que hay ya. O sea, yo me acuerdo, porque te decía que el caso de un hongo que cada rato íbamos, me acuerdo cuando salíamos con los alumnos y me los llevaba de práctica y disfrutabas, pues, y me acuerdo que había hongos, pues recolectamos como tal para la colección de hongos, de que tienen que entregar para la clase. Y había un hongo grandote que es la Fistrolina golfiana. Yo lo vi y dije, este hongo no se come, ¿cómo es posible que todo? O sea, había hongos, entonces, bueno, tan pequeños los de aquí. Y te digo, hace como año o año y medio salió que, bueno, sí, como 2 años salió ese tipo de reporte de publicación en la cual primer reporte del uso comestible en un grupo étnico de Fistrolina golfiana. Uh-huh. Y dice, mira, entonces ya se come, pero hay que ver cómo si hay que hacer un paso para quitar algo así, toxinas o para curar. Entonces es lo que es el reconocer con el grupo étnico de qué es, ¿no? El comer solamente lo que ellos comen y conocer, ¿no? Y te digo, las guías son para ver qué diversidad hay y qué mejor que esta guía que yo siempre he dicho que es una obra de arte porque el verla y como dijo la imagen te dice todo y para pasarle no te cansas porque a la vista, como dijo, la vista es lo que te hace el amor y esta obra es una obra de arte que todo aficionado a los hongos que le gusten debería tenerla en su biblioteca. Gracias.
Esta identificación, Otoniel, que a ti te gustaba la fotografía, te adentraste al mundo de los hongos y después de 15 años ya te has hecho también especialista, pero ¿cómo trasladaste o tradujiste tu formación previa como arquitecto y con toda este bagaje visual que ya tenías, cómo lo tradujiste a esta guía tan bien lograda y qué aportaciones crees que estás haciendo aquí en ese sentido? Sí, mira, este libro creo que una de las características importantes que se ha reconocido por la mayoría de los micólogos y por aficionados avanzados en micología, ¿sí?, es la calidad visual. Este libro tiene la distinción de ser la guía micológica más profusamente ilustrada a nivel internacional. ¿No? ¿Sí? Tiene más de 3,000 fotografías para describir las 211 especies. Si te fijas, y aquí lo pueden ver un poco los lectores, cada especie está detalladamente fotografiada de lado, en la parte superior, en la parte inferior, con un corte, con un detalle, ¿sí?, y con diversas etapas de madurez para hacer indicaciones acerca de cómo es el hongo cuando está en una edad temprana, ¿sí?, y cuando está en una edad adulta, la esporada, bueno, todos los detalles, ¿sí?, muy precisamente señalados que pueden ayudar a identificarte, ¿sí? Hay también una pequeña descripción de olor y sabor y de cuáles son las especies afines con las que se pudiera confundir, ¿no? Hay además información como los nombres científicos, los sinónimos de los nombres científicos, porque hay como todavía muy poca unificación de los nombres oficiales, digámoslo, de cada especie. Aunque se está trabajando en ello, todavía puedes encontrar diversos nombres científicos de una misma especie, ¿sí? Entonces, aquí están descritos, y en la parte inferior de este cuadro de información están los nombres comunes que se utilizan en Estados Unidos, en Alemania, España, Canadá, ¿sí?, y Italia, ¿sí?, que son los países que tienen un poco mayor cultura micológica y que tienen mayor número de publicaciones. Entonces, es donde tú puedes encontrar en una guía, digamos, popular, cómo le llaman en esos países, y ya te da una idea de a qué especies se están refiriendo, ¿no? Desgraciadamente, en México, como bien lo señala Luis, hay una diversidad de grupos étnicos que han crecido de manera aislada en el conocimiento micológico. Por eso es que cada comunidad tiene diversas preferencias por algunas especies comestibles, ¿sí?, o medicinales, y otras comunidades por otras, ¿sí?, porque han estado históricamente poco compartidos esos conocimientos. Esos conocimientos nunca han sido estructurados de manera metódica en esas comunidades, sino que han sido transmitidos de manera generacional, ¿no? Entonces, es un tanto difícil poner un nombre común de una especie aquí en México, porque pues tendrías que poner no sé, una veintena, treintena o quizás hasta 50 nombres, según en cada región y en cada comunidad, cuál es el nombre común, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Europa, la transmisión, o más bien dicho, la difusión y el conocimiento micológico allá se da básicamente a nivel urbano, ¿sí? Porque obviamente pues las poblaciones rurales son menores, ¿sí?, y la mayoría de la gente está muy inmiscuida en el conocimiento y en la gastronomía de los hongos. Entonces, aquí en México es lo contrario. Aquí las comunidades urbanas son prácticamente, sí, ignorantes de la micología. Ese conocimiento lo tienen las comunidades indígenas de manera ancestral, ¿sí? Entonces falta como conectarnos. En primer lugar, el trabajo de difusión interétnica, ¿sí?, donde haya un mecanismo donde
las personas que tienen ese conocimiento lo compartan entre sí y lleguen a consenso, decir, mira, el que tú le dices cochino de puerco y el que yo digo trompa de puerco y el que yo le digo carnita, pues eso se llama, ¿sí? Hypomyza lactiforum, ¿sí? Por lo menos ya tienen un común denominador. Y obviamente en toda la biología es indispensable usar los nombres científicos, ¿verdad? Para que todos tengamos un referente. Y eso es, creo, que un trabajo que como el que está haciendo Luis, ¿sí? Sería muy valioso que se hiciera de manera intensiva para rescatar esos conocimientos, porque se pueden perder. Hay comunidades étnicas, indígenas, que están desapareciendo, ¿sí? Y con ellos, pues todo su bagaje cultural acerca de los hongos, ¿sí? Y regresando un poco a la cuestión ya de la identificación, te mencionaba que la aportación mayor de este libro, creo yo, es la riqueza fotográfica, la calidad de las imágenes y un método muy simple de llegar a identificar una especie, ¿no? Por otro lado, me gustaría hacer una observación acerca de que identificar de manera, digamos, somera una especie nos lleva, pues obviamente, a errores fatales, ¿sí? Puedes morir al ingerir un hongo que tú erróneamente pensaste que era un simple champiñón silvestre o campestre, ¿sí? Y que resulta ser una manita, ¿sí? De las mortalmente tóxicas, ¿sí? Por lo tanto, hay que dejarle muy claro al público que no hay ningún método intuitivo de identificación de una especie para valorar su comestibilidad o su toxicidad. Nada, no existe nada, no hay algo que pueda decir, los que tienen esta característica son venenosos y los que tienen esta otra son comestibles. O sea, ¿no? una regla general que No aplique existe. a todos y en todas las regiones y en todos los tiempos del año y en periodos de maduración, pues No existe. Sería demasiada dulzura poderlo identificar tan fácil. Las características son muy diversas en los hongos y hay características que pueden ser comunes a una especie mortalmente tóxica y a una especie sabrosísima y gastronómicamente muy valorada. Entonces, si tú no tienes ese conocimiento preciso de cuáles son esas características, ¿sí? Pues estás en un peligro enorme de intoxicarte, ¿sí? O de darte de que te vayas al otro barrio, ¿no? Comentábamos, ¿sí? Que por ejemplo, en el caso del Lactarius índigo, que es el hongo azul que mencionaba Luis, hay una especie similar que también es azul, pero carece de un rasgo de identificación que es muy obvio en el Lactarius, que es que el Lactarius, cuando tú lo rompes, secreta un látex azul intenso, como tinta china. Haz de cuenta que es tinta china. Entonces, ese rasgo, si lo desconoces, te puedes confundir con la otra especie que no tiene esa característica, aunque los dos son azules y son hongos muy poco comunes, vamos, esa coloración es muy poco común, ¿sí? Pero siempre hay un factor muy fino de identificación que puede hacer la diferencia, ¿no? Por otro lado, pues hay coloraciones que uno atribuye, como en el caso otra vez de este hongo, ¿sí? Azul, que de manera intuitiva, cuando nosotros vemos un hongo azul, pensamos que es tóxico, ¿sí? De manera totalmente intuitiva y prejuiciosa. Y pensamos que un hongo totalmente blanco, pues es un alimento puro, comestible, rico, ¿no? Pero nada más allá más alejado de la verdad. Hay especies totalmente blancas que son mortalmente tóxicas, ¿sí? Y especies blancas que son muy sabrosas y son comestibles. Entonces, digo, ya le estoy dando muchas veces vuelta al mismo tema, pero es con la intención de prevenir a las personas que cada vez hay más aficionadas a la recolección y al consumo de hongos, ¿sí? Que se abstengan, en primer lugar, ¿sí? De sustraer y en segundo lugar de consumir
especies que no estén plenamente identificadas al 100%, ¿sí? Y digo de sustraer porque muchas veces la gente va a recolectar. Digo, yo no lo he vivido, pero lo he visto en videos de ferias que llevan su canasta y empiezan a recoger y a recoger y a recoger y llegan ya con el experto, sí, y pues este no sirve, este no sirve y este no sirve. Okay. Se quedan con 2, 3 especímenes, sí, y todos los demás es una depredación inútil, innecesaria, sí, que obviamente tiene repercusiones ambientales. Y como se ha masificado tanto la cultura de la micología, pues cada vez esto va a ser mayor. En países europeos, ¿sí? Eso ya es un problema gravísimo. Ya hay como con la cacería, ya hay vedas, ¿sí? Por especies, por regiones o por temporadas, ¿sí? Y hay especies que ya no puedes recolectar, pues están en grave problema de extinción. Okay. Luis, tú has organizado por muchos años ya estos encuentros de turismo micológico, de encuentros entre, supongo que estudiantes, pero sobre todo con gente de la comunidad e interesados de público general. Para empezar, ¿cuándo es? Nos escuchan en muchas ciudades de Latinoamérica, así que en nuestra región, ¿cuál es el tiempo de hongos? Bueno, acá en lo que es Jalisco empieza en la temporada de junio, ¿no? Si las lluvias fueron buenas, en junio empiezan, y si no, julio, okay, que es cuando empiezan más, entran el micoturismo como tal. Ya hay gente que se dedica a esto, y de hecho, los de Juanacatlán, los hongueros como tal, ellos ya hacen sus mismos micoturismos. De hecho, en Tequila también voy a hacer la promoción. Santos, ponga por ahí Santos Tequila y él hace su mismo micoturismo. Está Juanacatlán con Don Lupe, que son hongueros tradicionales. Y ya por ahí algunos que hay que revisar. Está Micoturismo México, está Fungi People, que Fungi People trabaja con Juanacatlán. O sea, apoyan a algunos hongueros con ellos y les dan trabajo. Entonces, eso es lo interesante. Además hay que revisar que vaya un honguero de la región. Porque eso es lo que van a... Sí. Ustedes van a saborear los hongos de la región, que ellos cómo los preparan y cómo están ahí y cómo recolectan los hongos. Entonces revisen nada más que sean esos, porque como les digo, a veces van biólogos que ves o micólogos que no... Los micólogos, pues, si te gusta la parte científica o la parte... Es como todo. Está la parte científica, está la parte tradicional y el de cómo consumir los hongos, ¿no? Y aprendes de las dos maneras. La parte tradicional de cómo los nombran y la parte científica de cómo reconocer hongos. Es muy interesante ver una mezcla de todos esos. Hay rutas biculturales también que se manejan aquí. Nomás como todo hay que revisar quiénes son los que llevan esta cuestión, ¿no? Para manejar. Pero sí, empezamos de julio y todo desde julio hasta que terminan lluvias, que puede terminar, si las lluvias nos favorecen, todo hasta octubre. Entonces, hablamos de julio, agosto, septiembre, y todavía a veces alcanzamos. Yo casi en vacaciones me dedico a otras cosas, también porque pues, sí hay mucho que hacer, pero también hacemos micoturismo. Entonces, y claro que siempre hay que llevar a los hongueros, porque aquí lo importante es que medimos con ellos, porque también aquí tenemos que ganar y ganar, no. O sea, ellos también ganan, nosotros también ganamos, ¿no? Distribuimos para que ellos, porque les decía que los hongueros son los que menos ganan. O sea, tú puedes encontrar un honguero y es los que menos ganan, y tienen el conocimiento. Entonces aquí lo importante es, yo siempre he ido 50-50, mitad y mitad, para que todo, claro, tampoco hay que regalar el trabajo de uno. Entonces aquí hay que siempre ver, pero hay que acordar de todos modos, ¿no? Pero siempre es importante que si van a alguna región, pues aprovechen. Les recomiendo donde hay los grupos étnicos o donde es un honguero tradicional. Nomás revisen que siempre vayan a un... porque van a aprender mucho. La parte científica, pero la parte tradicional del lugar y cultural que maneja cada región es diferente, hasta cómo lo cocinan y cómo reconocen y cómo nombran los hongos. Eso es lo más rico de eso. Porque lo que les digo, los que menos tienen son los que más te dan. Y eso es interesante porque esa gente sabe mucho y aprendes mucho con eso. Yo siempre he dicho que, o sea, yo soy maestro en el aula, pero en el campo los maestros son en el caso mío, los hongueros tradicionales son los maestros en el campo. Eso es algo así. Y como todo digo, revisen bien con quién, porque no vaya a haber, como dijo Antoniel, alguien que se vaya a pasar algo fatal, como ha ocurrido en Chiapas, que anteriormente, allá ya se hizo hay un consejo regulador para recolectar hongos, porque anteriormente hubo muertes allá. Porque la gente que iba a Estados Unidos eran chavos y regresaban, pensaban que se habían de hongos y después ya no sabían. Entonces ya se formó un consejo, no solamente de gente tradicional, de entomicólogos, de maestros, de salubridad, que hicieron todo eso para poder regular que ya no hubiera intoxicaciones. Entonces esperemos que eso no pase aquí y bueno, digamos una buena cultura del recurso hongo y saludos.
Otoniel, platícanos un poquito acerca de en dónde está la guía, quien quiera tener acceso a ella, quien quiera consultarla, cuál ha sido su destino final, cómo está esto como para que cualquiera de nuestros seguidores pudiera entrar en contacto contigo o dónde la encuentran. Mira, la guía actualmente existe de manera impresa y de manera digital. Uh-huh. Es un libro sumamente caro en el sentido de que pues es un libro tototote, ¿no? Sí, del tamaño, la calidad, la necesaria para que mantenga esos colores. Supongo que es una inversión importante que se tiene que hacer para tener una guía así. Así es. Uh-huh. El costo mayor de la guía es la impresión. Sí. ¿Sí? Por el volumen de páginas, por la calidad del papel, etcétera, etcétera, ¿sí? Solamente lo he podido imprimir de manera digital en tirajes pequeños. Uh-huh. Y eso eleva muchísimo el costo. Uh-huh. Lo ideal es imprimir esta guía en offset, Uh-huh. ¿sí? En tirajes muy grandes. Pero la inversión para hacer un tiraje de este libro, por ejemplo, de 1000 ejemplares, ¿sí? Pues anda $1.5 million de pesos. Uh-huh. ¿Sí? La recuperación es incierta y a muy largo plazo, ¿no? Entonces, por eso no se ha hecho. Voy a hacer una versión idéntica en un formato más pequeño, Uh-huh. que ahí ya sí puedo costear yo la inversión de la impresión y bajar sustancialmente el precio de tal guía, ¿no? Debe de estar lista para la temporada de hongos de este año. Uh-huh. Por otro lado, este libro existe de manera digital en una página que se llama bueno, les pongo el... Me la pasa, la ponemos nosotros en la descripción del episodio. Pantalla, ¿sí? Ajá. Guía de identificación de hongos del bosque. Ahí está todo el libro completito. Ok, o sea, alguien ¿sí? puede acceder ahí directamente. Sí, no lo pueden bajar, Ajá. pero lo pueden consultar. Alguien de repente Sí. dice, a ver, quisiera verlo Sí. para darme una idea Y- del y tipo. con Es que tienen que ver el tipo de fotografías, Sí, para que y se den con- una idea. con ¿Por qué le calidad. decimos? ¿Por Sí. qué Luis Villaseñor dice esto es una obra de arte? Con una calidad impecable Ajá. de manera digital. Y los que nos ven por YouTube ya se dieron una idea, porque les voy a poner ahí rápido una ojeadita, pero quienes quieran acceder a verlo, está la versión electrónica, que Así la es. pueden consultarla. Así es de sí. consulta. Sí. Eso lo hice con la intención de que todos los estudiantes, ¿sí? Ujú. Que obviamente no tienen los recursos para gastar tanto dinero en un Ajá. libro tan caro, ¿sí? Ajá. Puedan acceder a ellos de Y manera... no necesitan recurrir a las fotocopias, porque en este caso se perdería todo, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿No? Sí. Y pues se vuelve a incrementar el precio, ¿no? Sí. Realmente sí, lo sí. que pagas es la impresión. Sí. Entonces, ya con esta versión impresa en formato más pequeño, sí, Ujú. va a ser totalmente accesible para todo, bueno, para todo público, ¿sí? Ok. Por otro lado, te comentaba de este otro libro. Es específicamente sobre el bosque de la primavera, su fisiografía, topografía, fauna, flora, ¿sí? Y las especies que crecen en el bosque de la primavera, Ujú. ¿sí? No están descritas con tal detalle porque no es una guía de identificación, Ujú. ¿sí? Es una guía de difusión, ¿sí? Y tiene conocimientos muy valiosos generales acerca de cuál es el valor social, económico, cultural, ¿sí? Religioso, ¿sí? Psicotrópico de los hongos. Hay un apartado para cada uno de esos capítulos, digamos, ¿sí? Ujú. Y con un poco más de extensión acerca de los usos psiquiátricos, psicológicos y recreativos de los psilocibes, Ok. ¿sí? Ok, perfecto. Que es algo que ahorita despierta mucha curiosidad Ujú. y que si levantamos un poco la alfombra, ¿sí? Vemos que el mayor uso urbano de los hongos, ¿sí? Es el uso recreativo. Ujú. Hay miles y miles y miles de personas, ¿sí? Que los consumen de manera regular, Ujú. que los cultivan, que los comercializan, que hacen sesiones de sanación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos esos temas creo que se tratan ahí de manera importante, ¿no? Excelente. Pues qué maravilla el mundo de los hongos, qué maravilla este trabajo, qué maravilla también que se puedan hacer estos encuentros con la gente del campo que por generaciones los conoce, los sabe aprovechar y los comparte en este tipo de paseos como los que hace Luis, que esperamos que en la próxima
edición de esos paseos, ahora que se acerca el tiempo de lluvias, podamos hacer uno de parte aquí del podcast, y si no, yo seguro yo me quisiera apuntar, a ver si pudiéramos tener a lo mejor una sesión allá en, Sí, hombre, campo, sí. estaría sabrosísimo. maravilloso. Oye, pues ya me se me antojó con la tortillita azul. Sí, claro, claro. Se me antojó con esa tortillita azul que lo pudiéramos hacer allá, pero por el momento esta es una probadita de lo que es este mundo de los hongos y cómo trae aquí a la mesa a juntarse a un arquitecto con un micólogo, y que se ha logrado esta guía tan bonita que ustedes podrán, si quieren, darse una idea de consulta ahí en el link que le ponemos, en la liga que ponemos en la descripción del episodio, donde encontraste este episodio de Crónicas del Antropoceno. Y pues no me resta más que agradecerles mucho, Otoniel Barajas, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas traído tu guía para conocerla, y felicidades por ese trabajo también logrado. Gracias. Luis Villaseñor, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a aterrizar este tema, por bajar este balón con toda esta experiencia vasta que tienes, y pues ya no tienes que llevar a donde están esos de tortillita azul. Sí, hombre. Qué hongo, qué gracias. Nomás Sí, nos pues, despertaste el apetito. Claro que sí, ya está, están invitados. Excelente, bueno, y muchas gracias, sobre todo gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que las referencias mencionadas ahí las podrás encontrar en la descripción del episodio, y te invitamos a que te mantengas pendiente de las próximas de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.